Hoy vamos a aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Vamos a aprender a ir al Padre conforme al texto, conforme a lo que está escrito. Continuamos con esta serie titulada La oración eficaz. Si está listo, ya comenzamos. Es una bendición estar juntos en esta hora. Verdaderamente doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. Estoy gozoso en esta hora. Estamos aprendiendo a cómo tener una mejor comunión con Dios, a cómo orar correctamente, ¿sí? Y en los días pasados ya toqué 2 sesiones en cuanto a la oración. Usted las va a encontrar aquí en el canal, especialmente en esta lista de estudios, en esta serie. Hoy estamos hablando de cómo orar conociendo la voluntad de Dios, cómo orar conforme al texto bíblico. Si usted no lo ha hecho, recuerde descargar la guía de estudio que es gratis totalmente y ahí está el enlace en la descripción. Ahí están todos los textos bíblicos, mis comentarios sobre el tema y bueno, y tiene acceso a otra cantidad de guías de estudios que yo sé que son de edificación para su vida. Si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo, amados, y recuerde presionar la campanita para que le lleguen notificaciones cuando salimos con videos nuevos, cuando tenemos alguna sesión en vivo, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, entrando a hágase tu voluntad, orando conforme al texto. Si usted no lo sabía, esto viene del libro nuevo que escribí hace poco, que se titula La oración eficaz. Y por ahí también le voy a dejar la guía, ¿cómo se dice? El enlace en la descripción para que usted lo pueda conseguir. Ese lo puede conseguir en Amazon, lo puede conseguir en tiendas, lo puede conseguir impreso en papel, en Kindle, como a usted le guste leer. Sí, y yo les recomiendo conseguir el libro porque ahí está todo lo que tiene que ver con la oración. Todas las sesiones, todos los capítulos, todo lo que hemos estado haciendo en esta serie está en ese libro. ¿Sí? Gloria a Jesús. Hágase tu voluntad. Otra vez, el modelo de oración, la oración del Padre Nuestro, en la sesión anterior yo hablé del Padre Nuestro, hablé de lo que no debemos orar conforme al Padre Nuestro, hablé de lo que es el reino que ya llegó, venga tu reino, ya vino el reino, hablé de eso y lo aclaro ahí en detalles, pero aprendemos a tomar el Padre Nuestro, los principios de oración, los principios que Jesús nos enseña para venir y comunicarnos con el Padre. Por ejemplo, en la sesión anterior hablamos de cómo orar al Padre en el nombre del Hijo, cómo venir al Padre en el nombre de Jesús. En esta sesión vamos a ir ahondando un poco más en otras cosas que dice ahí la oración del Padre Nuestro. Sí, debemos de orar conforme a su voluntad y de esto voy a hablar más adelante cuando estudiemos sobre la soberanía de Dios. En esta serie yo voy a hablar de la soberanía de Dios y ahí sí vamos a dejar claro todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios en cuanto a la oración. Pero ahora vamos a ver las instancias en que la palabra de Dios nos enseña a orar y de hecho a hacer todo conforme a su voluntad. Venga conmigo a Mateo capítulo 6, verso 10. Dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el Padre Nuestro el Señor está enseñando a los que están ahí con Él a orar y les dice, cuando tú ores, habla al Padre y esto es muy importante, hágase tu voluntad. Aún Jesús dijo no buscar su voluntad, sino la voluntad del Padre. Venga conmigo a Juan capítulo 5, verso 30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús mismo, que es Dios, en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, dice Pablo ahí en Colosenses capítulo 2. En Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Aún Jesús, siendo Dios, aquí cuando venimos a la Trinidad nos damos cuenta de estas asignaciones, este orden. Y Jesús, de la misma manera que nos enseñó a pedir al Padre y hacerlo en su nombre, Jesús dice que en cuanto a lo que es la voluntad de Dios, Él no hace la de Él, Él hace la voluntad del Padre. Jesús, que pudo haber hecho lo que Él quería, dice, yo hago la voluntad de mi Padre. Se sujeta a la voluntad del Padre. Quiere decir que si Jesús se sujeta a la voluntad de Dios en la oración, ¿cuánto más usted? Y eso molesta porque hay personas que
que ellos dicen declarar y decir cosas y que Dios me la tiene que cumplir porque yo tengo fe y si yo lo declaro y yo lo decreto se tiene que cumplir y qué sé yo. Y siempre dejan a un lado lo que el texto dice, porque la voluntad de Dios tiene que ver en el asunto, ¿sí? Jesucristo dice, yo no busco mi voluntad, yo busco la voluntad del Padre, ¿sí? Dios escucha a quien hace su voluntad. Note esto bien, y esto tiene que tenerlo bien claro en la oración, para que no estés orando caprichos. Dios responde a quien hace su voluntad. Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios nos oye. Dice, escuchen lo que dice que no oye, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si tú haces la voluntad de Dios, Dios te escucha. Por eso es tan importante que tú pongas énfasis en hacer la voluntad de Dios. Tú puedas crecer en hacer la voluntad de Dios, amado. Es muy importante que seamos personas que tenemos en nuestra conciencia eso grabado. Somos buscadores de su voluntad continuamente. Sí, Pablo ora a los colosenses que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Esto es otro nivel. La manera en que Pablo lo expresa en el Nuevo Pacto. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice aquí que seas lleno del conocimiento de su voluntad. Seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Imagínese usted que usted conoce la palabra de Dios tan tremendamente que usted sabe lo que Dios quiere. Amado, la voluntad de Dios está escrita aquí en el texto. Esta es la voluntad de Dios. Si tú la estudias y tú la conoces bien y el Espíritu Santo te guía a toda verdad y es tu enseñador, tu maestro, y tú eres un estudioso de la palabra de Dios, mientras más tú estudies la palabra de Dios, más conoces a Dios, más conoces la voluntad de Dios, más conoces cómo Dios piensa, más conoces la opinión de Dios en cuanto a algo, mientras más estudias. Quiere decir que un conocedor de la palabra de Dios es alguien que es un conocedor de la voluntad de Dios. Entonces tú vas a pedir conforme a su voluntad, porque tú vas a vivir conforme a su voluntad. Cuando pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice ahí primera de Juan 5:14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Quiere decir que Dios no responde a caprichos. Personas que se encaprichan en algo y quieren que Dios les cumpla lo que ellos quieren. Y Dios no está interesado porque Él tiene algo mejor para tu vida. Pero tú sigues pidiendo y sigues pidiendo y tú dices, no, mientras yo pida más, Dios me lo va a conceder porque yo sé que Dios lo va a hacer porque yo tengo fe. Usted puede tener fe en la cosa equivocada, en el lugar equivocado. Usted puede tener fe en el lugar equivocado. Usted puede tener fe en algo fuera de la voluntad de Dios. Usted puede creer de que algo es posible, pero sin embargo eso no está en el texto. Usted puede creer que algo es posible, pero esa cosa no está en el texto. Y aunque usted lo crea, de todas formas Dios no se lo va a conceder. ¿Por qué razón? Porque no es conforme a su voluntad. Tenemos que ser creyentes que oramos conforme a la voluntad de Dios. En la próxima sesión voy a hablar de la oración de fe y voy a hablar de los 3 jóvenes hebreos y lo voy a hacer aquí en esta sesión, ¿sí? Si no se ha suscrito al canal, recuerda hacerlo aquí. Nos vemos en la próxima sesión. Bendiciones de lo alto.